¿Cómo les va, amigas y amigos de Epimundo? Bienvenidos nuevamente a Epimundo en modo texto, el programa en el que repasamos toda la movida del texto, del arte en modo texto, de las terminales en modo texto y de los videojuegos, a que no saben qué, prepárense para escucharlo, en modo texto. Bueno, aquí tenemos la mejor tecnología en Epimundo, que son mis manitas, para utilizar todo tipo de recursos tecnológicos y enseñarles a ustedes lo poquito que sé. Es realmente muy poquito lo que sé. Gramos de conocimiento contra kilos de sabiduría que están allá afuera, pero debido al coronavirus yo tengo que estar aquí recluido compartiendo mi estupidez por YouTube. Así que aquí vamos con el pack de Blocktronics de este mes. Hermoso pack. Vamos a obviar el calendario que salió en el pack, pero ya lo habíamos visto hace 2 ediciones de Epimundo en modo texto. Así que aquí vamos con Blocktronics, lo que vale la pena ver en Epimundo. Arranca el pack de Blocktronics con una noticia importantísima. Hace 30 años nacía la escena de arte en modo texto y en Epimundo lo celebramos. Pip, pip. Miren esto, miren qué roña que tiene el Iron Man este. Me encanta por la roña. Presten mucha atención a cómo el artista ABG encaca todo el asunto de una manera artística. Este, que tuve mis dudas cuando lo vi por primera vez, siempre la temática egipcia me es agradable, pero lo que más me interesó de este específicamente es cómo juega con la textura de las letras comunes y corrientes, o sea, colocar letras al estilo texto puro, y el ANSI. Estamos hablando todo de lo mismo, pero de nada, con nada en común al mismo tiempo, ¿verdad? Perdonen la tontería que estoy diciendo. Bueno, este me gusta por la simpleza. Cada tanto hay que traer un ANSI chiquito a colación, ¿no? Algo que uno pueda sostener en la palma de una mano. Este es un ANSI para tener y acariciar. Este es controversial. Es controversial, está inspirado en una foto que sacó la mujer del artista. ¿Por qué es controversial? Si bien me gusta mucho, no me gusta que sea demasiado ancho. Como verán, tiene mucha definición. Y eso es porque no cumple las 80 columnas, sino que se extiende. Sigue siendo una linda obra. Linda obra, pero, o sea, lindos colores. Me gustan los colores. Es bueno, pero a Don Epi le hace ruido todo esto. A Don Epi no le hace ruido nada de esto. Estas son las cosas que más lo excitan a Don Epifano. Y no solo porque la chica está desnuda, por las caricias. Pero miren la fuerza, la oscuridad, el silencio que tiene esta imagen. El silencio es lo que más me gusta del modo texto. Bueno, esta, ¿por qué la destaco? Primero porque me gusta casi todo lo que hace Blocktronics, pero además por cómo mete, cuántas líneas negras logra colocar el tipo en tan poco espacio, ¿no? ¿Cuántas separaciones? Esto es artístico y hay que copiarlo. Los artistas o los que queremos hacer buen arte y no lo hacemos, deberíamos copiar y mejorar en el futuro a los grandes. Ah, hermoso, lo amo, lo quiero imprimir. Murió Fuel. Murió Fuel. Give me fuel, give me fire. Una de las crew más queridas desapareció, pero la gente que allí estaba se desbandó y ya seguiremos viendo su arte porque
cuando uno de nosotros muere, nacen 1000 y recogen su fusil. Me gusta, bien puro en una sola pantalla, sin scroll, bien roña, ANSI punk. Y esto es lo más punk que se puede encontrar en el ANSI, ¿por qué negarlo? Este es otro controversial, tiene demasiado ancho, la definición es obviamente muy importante. Lo traje y no lo descarté porque es realmente bello. Este no me alcanza a gustar del todo, pero pensé que había que recordarlo y tenerlo presente para la Navidad que viene, ¿verdad? Porque a mí me gustaría tener esto colgado del arbolito. Por cierto, estoy dejando de lado el calendario de Blocktronics. Eso ya lo analizamos hace 2 programas. Así que solamente analizamos lo que no es el calendario que salió dentro de este pack. Esto es bello, simple pero bello. Simple pero bello. Me hace acordar a los primeros videojuegos para EGA. Los 16 colores, las pantallas esas intermedias. Pura magia para los que vivimos esa época del DOS, ¿verdad? Y esto es una obra faraónica, ¿no? El equipo de los sueños de la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, con un nivel de detalle que ya quisieran muchos. Me incluyo. Impresionante, ¿eh? Qué laburo. Quieren ver ninjas. Quieren ver ninjas. Aquí tienen ninjas. El color púrpura explota en la pantalla, llena la pantalla. Me encanta. Amo el color púrpura en este arte, por Dios. Acá también, pero me gusta más en el otro, no sé por qué. I don't know why. Y este no es tanto el púrpura lo que me gusta aquí, sino el silencio y la desnudez que me genera. Que ya mismo me estoy quitando los pantalones mientras lo miro. Casi como una reminiscencia de esto, ¿no? Yo les pido que no miremos el escote, sino que miremos el movimiento de este arte. Y nos vamos con lo mejor, creo yo. Es lo que más me gusta. Fuel. Ha muerto Fuel. Y hay 2 cosas que me gustan en este arte. Primero y principal, el tema, ¿no? El tema mortuario. De black metal. Y en segundo lugar, que está Fuel, la crew muerta. Y está Moebius, que es un editor ANSI que Epimundo en modo texto recomienda a toda la humanidad. También Mr. Gris sacó un pack dedicado a la mujer, al Día Internacional de la Mujer y a todo lo relativo a las chicas. Lo que pasa es que hay muy poco de modo texto, así que va a ser muy escueto, muy cortito este video, muy chiquitito. Así que esperamos que Mr. Gris saque la próxima mucho más ASCII, mucho más ANSI y menos dibujos a mano alzada, menos pixel, que yo no puedo poner eso acá porque la gente me va a pegar, me va a golpear y tampoco sería correcto de que Don Epifanio muera, ¿verdad? Porque si no, ¿quién sigue con el programa y quién lava la ropa? Vamos con el pack de Mr. Gris de marzo, dedicado un poco levemente al Día Internacional de la Mujer. Lo que me botonearon los muchachos de Mr. Gris es que este pack está hecho prácticamente por todas mujeres y es un caso único en la historia. Solamente XT Comics no es una chica la artista. Bueno, este es el que aparece en la file itthis, que es el archivo que se utiliza en los BBS como descripción.
Me gustó mucho. Es casi de lo que más me gustó del pack. Porque es un pack con muy poco modo texto. Hay demasiado píxel, demasiado dibujo tradicional. Así que bueno, acá seleccionamos un poquito de lo que hay aquí. Esto es píxel, pero me gusta, no puedo negar. Me gusta la utilización de los colores. Muy, muy hermoso. Para mí. Este también es píxel y me encanta la paleta que usaron. Una paleta que combina muy bien entre sí. Yo no soy un entendido, pero puedo disfrutar de la armonía, ¿verdad? Si no hay algún ASCII, no sería Epimundo en modo texto, ¿verdad? Así que coloco el único ASCII que apareció en este pack de Misty Gris. No es uno de los ASCII que quedarán en la historia sin dudas, pero se trata acerca de el ciclo de la naturaleza, el paso del otoño al invierno, a la primavera, al verano. Destaco la simpleza, ¿verdad? También, My Life Computerized. Esto es, perdonen la pronunciación, pero a mí me gusta pronunciar como quiero yo. Esto es CGA, es una foto pasada a los 4 colores del CGA. Muy pocas fotos quedan bien con esta paleta, pero esta quedó muy bien. Y esta también quedó excelente, es hermoso esto, es hermoso. Este es uno de los cuadros que quiero imprimir para tener en mi habitación. Una bella sirena en 4 colores. El artista Nikki presenta, creo que esto es teletext, ¿verdad? Una chica en teletext, Sky Girl. Es un ANSI excelente, de lo mejorcito del pack. Excelente ANSI. Miren cómo utiliza la línea negra divisoria. Con qué poco se puede hacer muchísimo detalle en ANSI. Este es relativamente bueno. A mí me gusta el tema, me gusta el tópico. Se trata de Lisa feminista, ¿verdad? Quejándose mientras es mansplaneada. Suelo obviar este tipo de cosas. Acá tenemos un tejido real, que son, al fin y al cabo, el tejido, el telar, son píxeles, ¿verdad? Son píxeles de la vida real. Sobran las palabras, ¿no? Para este parche. Lo mismo. Otro bello parche. Tejido. No se puede negar que de algún modo está relacionado con la movida, ¿no? Y nos vamos con XT Comics, que siempre recomiendo. La famosa escena de la chica poderosa, llevada a Unicode y al formato que hoy en día más subsiste de modo texto. No se puede obviar, no se puede negar la realidad. El ASCII es del pasado y este tipo de formatos que mezclan emoticones, emojis con texto es tal vez el futuro del arte. Hermosos artes hemos visto, ¿verdad? Ahora vamos con ASCII Patrol. Es un juego que emula al Moon Patrol, o sea, la Patrulla Lunar, el famoso juego de arcades, Commodore 64 y todas las plataformas posibles, pero todo en modo ASCII, jugado en Windows, aunque hay varias versiones, para todos los sistemas operativos, inclusive para FreeDOS, FreeDOS en castellano. Así que bueno, vamos con ASCII Patrol. Si no saben cómo es el Moon Patrol, es porque vinieron hace muy poquito en una nave espacial, probablemente de la Luna o de otro planeta. Mejor dicho,
de un planeta, porque la Luna es un satélite de la Tierra. Aquí tenemos, manejamos este buggy, ¿verdad? Y estamos destruyendo las naves espaciales y los obstáculos que podemos encontrar en el camino, ¿no? Cuidado con esto. Podemos destruir los proyectiles que nos lanzan las naves y estamos obligados a defendernos a capa y espada de estos agresores espaciales, ¿no? Me gusta porque este juego... Bueno. Me tengo que concentrar, chicos. Porque si no, no hay culo que aguante, no sé si les gusta, a mí me encantan los gráficos que tiene, Yo no necesito más que modo texto para ser feliz. No me interesan los gráficos poligonales y esas cosas postmodernas, esa basura postmoderna. Yo prefiero ir directamente al grano. Ahí tuve que saltar eso. Llegamos al primer checkpoint. Buen puntaje. Tiene historia este juego. Acá nos avisa de que las nuevas bombas van a dejar cráteres en el piso. Así que a estar preparados para saltar, ¿no? Sin embargo, no están dejando cráteres. No sé a qué se refiere este hombre. Cuidado, cuidado. Easy, dog. Easy. Esto hay que saltarlo. Esto también hay que saltarlo como marca la ley. Opa. Muy bien. Gráficos detallados, muy detallados. Hermosos. Cuidado con este tipo, Cuidado con este virus. Que no para, Ah, y ahí está. Esos son los que dejan cráteres. Esos verdes. Cuidado. Cuidado, varón. Bien, y le pegué encima. Recomiendo encarecidamente este juego, Ustedes lo pueden ver. Es una maravilla de la técnica. Amo los juegos en modo texto. Le mando un saludo a Banzo, que me pasó el dato. Y me mando un saludo a Lunduque, que es de donde robé este dato. Así que gracias a la gente que comparte cosas para que Epimundo la juegue, Gracias. A esto hay que saltarlo a la fuerza. Todo aquel que haya jugado Moon Patrol lo sabe. Hay que saltar las cosas titilantes. Bueno. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Good enough. Really? Ahora hablo en inglés. Porque soy internacional. Epimundo se volvió internacional. Uy, qué boludo. Vamos. What a brick. Bien. Bien. No me digan que no está bien lo que hice. Bueno. Quiero jugar, Parece que están sacando sulfuro de nuestro planeta. No sé qué. No sé. A mí no me interesa. La historia en los juegos es como la historia en el porno. Tiene que haber una historia, pero a mí no me interesa. O
O sea, es importante que exista una, pero no le sigo la corriente. En la pornografía lo mismo, ¿no? O sea, me disgusta que no haya historia. Pero la verdad, no voy a andar juzgando a la pornografía por su historia. No tiene sentido. ¡Upa! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Se me cruzaron los cables. Vamos. Vamos a ver si podemos esta vez. Me queda una vida. Not bad. Ah, casi, ¿eh? Ay, boludo. No. No, justo. Casi llego, ¿eh? Esto fue el ASCII Patrol para Epimundo en modo texto y espero que les haya gustado. Qué programa que hemos tenido hoy, ¿verdad? La semana que viene vamos a jugar a más juegos en modo texto y vamos a hacer algunas retrospectivas, ya que no va a haber packs probablemente nuevos. Vamos a aprovechar para hacer retrospectivas de artistas y un poquito de historia. Nos vemos dentro de algunos días aquí en Epimundo en modo texto. Gracias por estar allí.